La historia comienza con un grupo de exploradores que se encuentran en medio del Océano Atlántico Sur. En ese barco había un oficial meteorológico llamado David, cuya responsabilidad era observar y reportar el clima. Ellos se dirigían hacia una isla ubicada en medio del océano. El gobierno había enviado a David allí para que pudiera estudiar los cambios climáticos de esa isla. David tenía que quedarse allí aproximadamente un año completo. Su misión era recolectar datos del clima durante todo ese tiempo y una vez finalizado el año regresar con toda la información. A David le habían proporcionado comida suficiente para un año y todos los suministros necesarios para sobrevivir. Después de varios días de viaje, finalmente llegaron a la isla. Usando un bote, lograron desembarcar. La isla estaba completamente desierta. No se veía ni un solo pájaro. En ese lugar había un faro y una pequeña casa donde David debía vivir. Antes que él, un oficial meteorológico llamado Robert había estado viviendo allí. Sin embargo, su periodo de servicio ya había terminado. Robert había pasado un año entero solo en esa isla recolectando datos climáticos. Ahora, David ocuparía su lugar durante un año, mientras que Robert regresaría con el equipo en el barco. Pero cuando todo el grupo visitó la casa, quedaron sorprendidos, ya que no había ningún rastro de presencia humana. Dentro de las habitaciones, las pertenencias del antiguo oficial estaban esparcidas por todas partes, como si algo extraño hubiera ocurrido. Al ver esto, el capitán y David pensaron que quizás alguien podría estar en el faro. Sin perder tiempo, el capitán y David se dirigieron hacia el faro, donde presenciaron una escena muy extraña. El faro estaba completamente rodeado por maderas afiladas y puntiagudas, como si alguien lo hubiera bloqueado intencionalmente para evitar que alguien entrara. El capitán y David tocaron la puerta varias veces, pero no hubo ninguna respuesta desde el interior. Finalmente, empujaron la puerta con fuerza y lograron entrar. Dentro del faro, encontraron a un hombre llamado Gruner. Cuando le preguntaron sobre el antiguo oficial meteorológico Robert, él respondió que había muerto. Dijo que Robert había ido hacia el mar y nunca regresó. Al escuchar esto, tanto David como el capitán se sorprendieron. Después de oír todo esto, el capitán le dijo a David que, si quería, aún podía regresar con ellos. Pero David se negó a irse. Pensó que si lograba entregar un reporte meteorológico preciso al gobierno, podría recibir una gran recompensa. Antes de irse, el capitán le entregó un arma para su protección y le advirtió que ese lugar no parecía seguro, aconsejándole que tuviera cuidado. Luego, lo dejaron allí y partieron, con la intención de regresar después de un año. Tras la partida del capitán, David comenzó a organizar la casa, haciéndola habitable. Cuando llegó la noche, encontró un diario dentro de un cajón. Era el diario del antiguo oficial Robert. En ese diario había mucha información sobre la isla. En sus páginas, Robert había escrito sobre una criatura misteriosa, aunque muchas partes no estaban completamente claras y algunos detalles estaban incompletos. David comenzó a leer cada línea con mucha atención. En el diario también había dibujos de criaturas extrañas. David no lograba entender por qué Robert había hecho esos dibujos. Tal vez, al estar completamente solo, lo hacía para pasar el tiempo. En una de las páginas del diario también había una foto de la esposa de Robert. Mientras seguía leyendo, David comenzó a sentirse cansado. Poco a poco, sus ojos se cerraron y terminó quedándose dormido. A la mañana siguiente, David comenzó a recolectar datos del clima, pero en cuanto llegó cerca del mar, sus pasos se detuvieron. Notó que entre las rocas había piedras colocadas de una forma extraña y entre ellas había conchas organizadas en patrones muy raros. David pensó que tal vez todo eso había sido hecho por Gruner, así que decidió no darle demasiada importancia y volvió a concentrarse en su trabajo. Mientras trabajaba, miró hacia el faro con su telescopio y en ese momento le pareció ver a otra persona junto a Gruner, pero en un parpadeo esa figura desapareció. David intentó observar de nuevo, pero terminó pensando que solo había sido su imaginación. Por la noche, David estaba ocupado con su trabajo cuando de repente alguien llamó a la puerta. Pensó que seguramente sería Gruner, lo llamó por su nombre, pero no recibió ninguna respuesta. Con una lámpara en la mano, comenzó a acercarse lentamente hacia la puerta, cuando de pronto empezó a escuchar sonidos extraños, sonidos que definitivamente no parecían humanos, y entonces lo vio. Desde debajo de la puerta, una mano de una criatura extraña intentaba entrar. No era una mano humana en absoluto. Al ver esto, David se quedó completamente paralizado del miedo. Sin perder un segundo, corrió hacia el sótano y se escondió allí. En cuestión de momentos, esa misteriosa criatura logró entrar en la casa. Se movía sigilosamente, como si estuviera buscando a David. Desde una pequeña rendija en el sótano, David comenzó a observarla, pero debido a un pequeño movimiento, la criatura lo descubrió. En ese instante, la criatura corrió rápidamente hacia él con la intención de matarlo, intentando atraparlo a través de la rendija. Sin pensarlo dos veces, David tomó un cuchillo y se lo clavó directamente en el ojo. La criatura soltó un grito aterrador y huyó, pero el miedo no desapareció, porque David sabía que esa cosa podía regresar en cualquier momento. Ahora estaba completamente seguro de que lo que estaba escrito en el diario sobre esa criatura era real. Por el terror, no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando salió de la casa, vio unas huellas en la arena. No eran huellas humanas. Esas marcas iban directamente hacia el mar y allí desaparecían. En ese momento,
momento, todo comenzó a tener sentido. Ahora entendía por qué Gruner había rodeado el faro con maderas afiladas. David comprendió que si se quedaba en esa casa, esas criaturas podrían matarlo en cualquier momento. Lleno de miedo, corrió hacia el faro y comenzó a gritarle a Gruner que abriera la puerta, que lo dejara entrar. Pero Gruner se negó. Le dijo que debía haberse ido con el barco cuando tuvo la oportunidad. Desesperado, David no tuvo más opción que regresar. Gruner ni siquiera quería que se acercara al faro. Incluso le arrojó agua para obligarlo a alejarse. Ahora David entendía que tendría que arreglárselas por su cuenta. Decidió asegurar la casa como pudo. Cerró todas las ventanas con madera, rodeó el lugar con estacas puntiagudas y colocó papeles viejos y libros frente a la puerta. Luego les echó aceite, pensando que si las criaturas regresaban, podría usar el fuego para ahuyentarlas. Pero había algo que David aún no sabía, y esa verdad iba a revelarse esa misma noche. Por suerte, dentro de la casa encontró una vieja caja. Al abrirla, descubrió una pistola y muchas balas. Al ver eso, sintió que tenía una pequeña esperanza de sobrevivir. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, el miedo en el corazón de David crecía cada vez más. Poco a poco, la oscuridad de la noche cubrió todo el lugar. David, con el arma en la mano, se sentó en silencio en una esquina de la casa. Su corazón latía con fuerza. Entonces, escuchó un sonido extraño, y cuando se asomó con cuidado por la ventana hacia el mar, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Vio que no era solo una, sino que muchas de esas extrañas criaturas estaban saliendo del agua y avanzando directamente hacia él. En cuestión de segundos, todas se reunieron frente a la casa e intentaron romper la puerta. David reaccionó de inmediato y comenzó a disparar. Algunas de esas criaturas cayeron al suelo y murieron. Por un momento, David pensó que el sonido de los disparos las asustaría y las haría huir, pero ocurrió todo lo contrario. Al ver a sus compañeras morir, se enfurecieron aún más. Sin perder tiempo, David puso en marcha su plan. Prendió fuego a los papeles y libros viejos que había colocado frente a la puerta. Al ver el fuego, las criaturas retrocedieron, asustadas, y poco a poco regresaron al mar. Pero ahora el peligro era otro. El fuego ya había alcanzado la casa de David. La puerta comenzó a arder y las llamas se extendieron rápidamente, ya que toda la estructura estaba hecha de madera. Sin otra opción, David se envolvió en una manta para protegerse y logró salir de la casa. Corrió hasta el faro y se escondió detrás de una gran roca. Durante el ataque, había recibido una herida profunda en la mano mientras disparaba. En ese momento, comenzó a llover intensamente. Poco a poco, el fuego empezó a apagarse. Sin embargo, incluso después de toda la noche de lluvia, a la mañana siguiente, David no pudo salvar su hogar. La casa había quedado prácticamente reducida a cenizas. Ahora, si quería sobrevivir, no tenía otra opción que refugiarse en el faro. Tomó su rifle y se escondió entre las rocas cercanas al faro, esperando el momento adecuado, esperando a que Gruner saliera por agua. Cuando finalmente Gruner salió del faro para recoger agua, David comenzó a seguirlo en silencio, pero de repente, una de esas extrañas criaturas que estaba cerca de Gruner atacó a David. Aún así, David logró controlarla de alguna manera. Esa criatura era en realidad una especie de guardián de Gruner. Justo cuando David estaba a punto de dispararle, Gruner lo detuvo de inmediato y le dijo: «Detente, es mía». David bajó el arma, pero aprovechó la situación para imponer una condición. Le dijo que, si quería que esa criatura siguiera con vida, tendría que dejarlo quedarse en el faro. De lo contrario, la mataría. Gruner no tuvo más remedio que aceptar, ya que David tenía consigo comida y pólvora suficiente. Antes de que cayera la noche, ambos regresaron al faro con la comida que quedaba y por primera vez lograron dormir con algo de calma. A la mañana siguiente, ocurrió algo extraño. Esa criatura estaba lamiendo silenciosamente la mano de David. Cuando despertó, se dio cuenta de que, gracias a eso, su herida había sanado completamente. David quedó totalmente sorprendido. Ahora quería saber más sobre esa criatura, entender su secreto y, sobre todo, mostrarlo al mundo, porque lo que había visto parecía magia. Pensó que si revelaban este descubrimiento, tanto él como Gruner podrían ganar mucho dinero y fama, pero Gruner no quería nada de eso. No tenía ningún interés en dejar la isla. Para él, ese lugar lo era todo. Ya no tenía a nadie en el mundo, y en esa isla se sentía como un rey, dueño absoluto de todo. Por eso, había escrito en varias partes de la isla una frase clara: «Gruner es el rey aquí». Pero había algo que David aún no lograba entender: cómo esa extraña criatura se había convertido en la mascota de Gruner. Entonces, Gruner le contó la verdad. Un día, esa criatura había quedado atrapada por error en su red de pesca. En ese entonces era pequeña, y Gruner le había salvado la vida. Desde ese día, la criatura nunca se separó de él. Comenzó a obedecerlo en todo. Pero Gruner era un hombre duro, y la trataba de manera cruel. Cada día, abusaba físicamente de esa criatura, sin ningún tipo de compasión. Gruner le contó que, una vez, esa criatura incluso lo había atacado, y como castigo, él le dio una sanción tan dura que después de eso, la criatura comenzó a verse a sí misma como su esclava. Y ahora todo empezaba a tener sentido, porque cada noche esas criaturas salían del mar. Todas venían con un solo propósito: rescatar a su compañera y llevársela de vuelta. Pero Gruner nunca lo permitía. Durante el día, esas criaturas no podían atacar, porque la luz del sol quemaba
quemaba su piel. David ya no quería quedarse allí ni un momento más, solo pensaba en cómo escapar de esa isla con vida. Mientras caía la noche, Gruner le dijo que se preparara con el arma, porque el ataque podía ocurrir en cualquier momento. Ambos se alistaron para encender la luz del faro, y poco después, una gran cantidad de criaturas emergió del mar. Avanzaban directamente hacia el faro. Gruner comenzó a disparar sin detenerse, pero David estaba completamente paralizado por el miedo. Retrocedió hacia el interior del faro. A pesar de que Gruner le gritaba que reaccionara, David simplemente se sentó en una esquina, y poco después perdió el conocimiento. Durante toda la noche, Gruner luchó solo contra las criaturas. A la mañana siguiente, lleno de ira, arrojó agua en la cara de David para despertarlo y le dijo con firmeza: si quieres seguir con vida, tendrás que matarlas. De lo contrario, te echaré del faro y tendrás que obedecer cada una de mis órdenes. Le impuso reglas claras: traer agua todos los días, encargarse de todos los trabajos del faro y cumplir guardia nocturna junto a él. David no tenía otra opción. Era eso o morir. Así que comenzó a obedecer todo lo que Gruner decía. Pero había algo que le resultaba insoportable: ver cómo cada día Gruner torturaba físicamente a la criatura hembra de diferentes maneras. Llegó la noche nuevamente. Ambos se prepararon para la guardia, y una vez más las criaturas salieron del mar. Pero esta vez, David no tenía miedo. Comenzó a dispararles. Sin embargo, Gruner no hizo nada. Lo dejó solo afuera, cerró la puerta del faro y se quedó dentro en silencio, como si quisiera que David aprendiera por sí mismo cómo sobrevivir. Así, luchando sin descanso, David logró pasar la noche y finalmente llegó la mañana. Cuando Gruner salió, vio a David sentado frente a la puerta del faro, cubierto de sangre, pero vivo. Había aprendido a luchar contra esas criaturas. El tiempo siguió pasando. Las noches se convertían en batallas constantes contra las criaturas, y los días en trabajo dentro del faro bajo las órdenes de Gruner. Poco a poco, la isla se convirtió para David en una prisión sin salida. Cada día pensaba en lo mismo, en cuándo podría escapar y volver a sentirse libre. Con el paso del tiempo, David comenzó a desarrollar una extraña conexión con la criatura hembra. Empezó a sentir compasión por ella. Ahora entendía lo difícil que era estar separado de los suyos, vivir en soledad. Quizás ella también sentía lo mismo. David incluso le dio un nombre: Aneris. Los días siguieron avanzando, y un día notaron algo extraño. Los ataques de las criaturas comenzaron a disminuir poco a poco. David pensó que tal vez, durante el invierno, se marchaban a otro lugar, o quizá habían entendido que luchar contra ellos no tenía sentido. Pero Gruner le dijo que estaba equivocado. No se han ido, volverán a atacar. Solo están aumentando su número. Y así pasaron algunos días más, en esa tensa calma que parecía anticipar algo mucho peor. Una noche, después de cenar, Gruner y David comenzaron a jugar ajedrez para pasar el tiempo. Pero fue justamente ahí donde Gruner cometió un gran error. Ambos se concentraron tanto en el juego que olvidaron encender las luces del faro. Aprovechando la oscuridad, las criaturas lanzaron un ataque. David se dio cuenta de que eran demasiadas, tantas que incluso dos personas no podrían resistir por mucho tiempo. Y esta vez no tenían ningún plan. Las balas también estaban casi agotadas. Como pudieron, luchando por sus vidas, lograron subir hasta la parte más alta del faro. Pero en el proceso, Gruner sufrió una herida profunda en la pierna. Esa noche, las criaturas tenían la ventaja. Ambos pensaron que esa sería su última noche con vida. Pero, por suerte, llegó el amanecer. A medida que el sol comenzaba a salir, las criaturas abandonaron el faro y regresaron al mar. Cuando la luz del día se volvió intensa, Aneris intentó curar la herida de Gruner. Pero para ese momento, David ya había entendido algo muy importante. No podían ganar esta guerra contra esas criaturas. Las balas estaban a punto de acabarse, y la comida tampoco duraría mucho más. Al día siguiente, mientras David caminaba cerca del faro, vio algo en el mar: un barco. Rápidamente corrió a buscar una pistola de bengalas para enviar una señal, pero en ese instante, Gruner lo detuvo. No quería que David se fuera de la isla. En ese mismo momento, Aneris atacó a Gruner. Intentaba proteger a David. Gruner no quería dejar que nadie abandonara la isla. Ese lugar era su mundo, donde él vivía como un rey. No quería perder a David, porque después de tanto tiempo solo, ahora tenía a alguien con quien hablar. Y si David lograba subir a ese barco, contaría todo sobre Aneris y las criaturas. Por eso, no podía dejarlo ir. Poco a poco, el barco desapareció en el horizonte, justo frente a los ojos de David, y con él, su esperanza. Pasaron algunos días más. Gruner seguía tratando mal tanto a David como a Aneris, pero con ella era aún peor. La golpeaba constantemente, algo que David no podía soportar. Un día, David le hizo un pequeño regalo a Aneris, un bote de juguete que había construido con huesos de pescado, pero al verlo, Aneris lo llevó a una parte de la isla donde había un bote real. Cuando David le preguntó a Gruner sobre ese bote, él le respondió que ya sabía de su existencia. Le explicó que, tiempo atrás, algunas personas habían llegado a esa isla intentando salvar sus vidas en ese bote, pero antes de que amaneciera, ninguno sobrevivió. Las criaturas los mataron a todos. Esas personas transportaban municiones en su barco, pero una tormenta en el mar hizo que naufragara cerca de la isla. Al escuchar eso, a David se le ocurrió una idea. Tenía
tenían algo parecido a un traje de buceo. David propuso que, si uno de ellos se ponía ese traje y se sumergía en el lugar donde el barco se había hundido, tal vez podrían encontrar balas o incluso dinamita, algo que les ayudara a luchar contra las criaturas. Pero Gruner se negó rotundamente. Aún así, David estaba dispuesto a arriesgar su vida para hacerlo. Pasaron algunos días más. La conexión entre David y Anerys se volvió cada vez más fuerte. David comenzó a sentir algo especial por ella, y mientras compartían un momento íntimo, Gruner los observaba en secreto. Gruner empezó a sentir que Anerys se la arrebataría, y por eso llegó a la conclusión de que tenía que sacar a David del camino. Al día siguiente, inesperadamente, Gruner aceptó la idea de David. Le dijo: está bien, tú te pondrás el traje y bajarás al fondo del mar. Allí recogerás todo el RDX que encuentres, y luego yo te subiré con la cuerda. Pero en realidad, Gruner tenía otras intenciones. Su verdadero plan era que David recuperara las cajas de dinamita del fondo del mar, y después dejarlo allí solo, para que las criaturas lo mataran. Así, él se quedaría con toda la dinamita, y Anerys volvería a ser completamente suya. Ambos subieron a la barca y se dirigieron hacia el lugar donde el barco se había hundido. David se puso el traje de buceo y descendió hacia las profundidades. Una vez abajo, vio que el barco estaba completamente destruido, pero por suerte, logró encontrar algunas cajas de dinamita. Sin embargo, en ese momento, aparecieron unas criaturas frente a él. Al verlas, David entró en pánico y cayó al suelo. El traje de buceo era tan pesado que no podía moverse, y tampoco logró enviar ninguna señal a Gruner. Desde arriba, Gruner pensó que las criaturas ya lo habían matado, pero en realidad eran solo dos pequeñas criaturas. Con mucho esfuerzo, David logró quitarse el traje de buceo y lo dejó allí mismo. Luego, nadó como pudo hasta la superficie. Encontraron algunas cajas antiguas, llenas de dinamita. Después de eso, ambos se pusieron manos a la obra. Colocaron dinamita en 2 capas alrededor del faro, preparando una trampa mortal, con la intención de acabar con todas las criaturas en el próximo ataque. Pasaron algunos meses y llegó la temporada de nieve, pero una vez más, las criaturas desaparecieron. Los ataques se detuvieron por completo, como si hubieran descubierto la trampa. Gruner comenzó a sospechar que Anerys había advertido a las demás criaturas. Por eso, empezó a maltratarla aún más, pero esta vez, David intervino y lo detuvo. Finalmente, ambos idearon un nuevo plan. Dejarían la puerta principal del faro abierta para atraer a las criaturas y hacerlas entrar. Una vez dentro, activarían la dinamita y acabarían con todas de una sola vez. Siguiendo el plan, David le pidió a Anerys que subiera a la parte más alta del faro y gritara. En cuanto las criaturas escucharon su voz, se llenaron de furia. Al ver que la puerta del faro estaba abierta, pensaron que era la oportunidad perfecta para rescatarla, pero en realidad era una trampa. Poco después, las criaturas comenzaron a salir del mar y avanzaron directamente hacia la entrada. En cuanto entraron, atacaron a David. Aún así, David logró defenderse y escapar de ellas. Cuando todas las criaturas estuvieron cerca del faro, Gruner accionó el detonador de la dinamita, pero no ocurrió nada. El explosivo no se activó. La razón era que David había desconectado el cable, y Gruner había olvidado volver a conectarlo. Sin perder tiempo, David corrió hacia arriba y comenzó a reconectar los cables de la dinamita. Mientras tanto, las criaturas intentaban escalar el faro, y Gruner, completamente solo, trataba de detenerlas. Finalmente, cuando todo estuvo listo, David activó la primera capa de explosivos. Una enorme explosión sacudió el lugar, y muchas criaturas murieron al instante, pero aún quedaban muchas más, listas para atacar. Por eso, Gruner activó la segunda capa de dinamita. La explosión fue aún más fuerte, y ambos quedaron inconscientes tras el impacto. A la mañana siguiente, cuando ambos recuperaron el conocimiento, descubrieron que Anerys ya no estaba allí. Después de la explosión, por todas partes había criaturas muertas. Gruner estaba rematando a las que aún seguían vivas, heridas y agonizando. Entonces David vio algo que lo dejó impactado. En el cuello de una de esas criaturas colgaba un collar. Al verla sufrir, David sintió compasión y comprendió que había cometido un terrible error. Las criaturas que hasta ahora habían considerado monstruos feroces eran seres como los humanos. No podían hablar, pero sentían. Pero para Gruner, todo eso no significaba nada. Después de aquel día, las criaturas nunca volvieron a atacar. Sin embargo, cada día se escuchaban lamentos llegando desde la orilla del mar, y David comenzó a entender el daño que habían causado. Cuántas familias habían destruido, cuántos niños habían perdido a los suyos, todo por una sola equivocación. Al día siguiente, David vio en la orilla a pequeñas crías de esas criaturas, niños que habían quedado solos después de perder a sus familias. Entonces reunió piedras y formó un círculo. En el centro colocó aquel pequeño bote de juguete, esperando que Anerys lo viera y regresara. Esperó durante horas, pero Anerys nunca volvió. A la mañana siguiente, cuando despertó, vio que Gruner estaba dormido. Cerca de él había algunas pertenencias viejas, entre ellas una fotografía antigua, y cuando David la tomó, quedó completamente sorprendido. La mujer de la foto era la misma que había visto el primer día en el diario del antiguo oficial Robert, pero había algo aún más impactante. Junto a ella, en la foto, estaba Gruner. Y entonces David comprendió la verdad. El antiguo oficial meteorológico
meteorológico Robert no había muerto. Había cambiado su identidad. Gruner era en realidad Robert. Simplemente cambió su nombre porque nunca quiso abandonar la isla. Después de descubrir eso, David comenzó a perder toda esperanza de salir algún día de ese lugar. Al día siguiente, al atardecer, David volvió a la orilla y notó que el pequeño bote de juguete ya no estaba en el círculo de piedras, pero allí, en su lugar, vio a una pequeña cría de criatura sosteniendo el bote entre sus manos. David tomó una madera encendida y la lanzó al centro del círculo, como señal de que no quería pelear, que no representaba ninguna amenaza. Quería amistad, quería paz. Poco después, de entre las olas, emergió Aneris, y detrás de ella, todo un grupo de criaturas salió del mar, pero esta vez, ninguna atacó a David, porque ellas también deseaban paz. Solo buscaban un lugar seguro para sus hijos. Pero entonces apareció Gruner, con un arma en la mano. Para él, si había paz, ¿cómo podría seguir sintiéndose el dueño de todo? David intentó explicarle que las criaturas no querían luchar, que solo deseaban vivir en paz, pero Gruner no escuchó. Le gritó a Aneris que regresara adentro, pero por primera vez, ella no obedeció. Ya no era su esclava, y al ver eso, Gruner sintió que su reino se derrumbaba, que ya no era el rey de la isla. Por dentro comenzó a sentirse débil, porque nadie obedecía sus órdenes. Lleno de rabia, caminó hacia el faro. David pensó por un instante que quizá Gruner había entendido que toda criatura desea libertad, que nadie quiere vivir como esclavo, pero la obsesión de sentirse un rey seguía dominándolo, y en cuanto llegó al faro, disparó una bengala con la pistola de señales, y la llamarada fue a impactar directamente contra una cría de las criaturas. La pequeña criatura murió al instante. Todas las criaturas huyeron aterradas, y Aneris también perdió por completo la confianza que tenía en David. Lleno de rabia, David corrió de inmediato hacia el faro para darle una lección a Gruner. Comenzó a enfrentarlo. ¿Por qué hiciste esto? Ellos solo querían paz, pero Gruner se había vuelto tan violento que decidió matar a David. Levantó una barra de hierro y estaba a punto de golpearlo cuando, de repente, David lo llamó por su verdadero nombre. Detente, Robert. Tú no eres un asesino. Esas palabras lo paralizaron. Se quedó inmóvil, porque, en el fondo, Robert nunca había sido un monstruo. La verdad era otra. Después de llegar a esa isla y pasar tanto tiempo en soledad, su mente se había quebrado. La soledad, la muerte de su esposa, la profunda depresión. Todo eso lo había convertido en alguien irreconocible. Pero en realidad no era un asesino. Había sido un buen hombre. Y en ese instante, Robert comprendió la verdad. Las criaturas nunca habían querido luchar. Solo buscaban paz. Y él las había matado únicamente para sentirse poderoso. Para seguir creyéndose un rey. Ahora entendía su error. Y por eso tomó una decisión final. Se entregó a las criaturas. Y en cuestión de momentos, ellas acabaron con él. David corrió al interior del faro y se encerró. Y el tiempo siguió pasando. Hasta que un año después, un oficial del gobierno llegó a la isla acompañado de un nuevo meteorólogo. Ahora ese nuevo oficial debía asumir la tarea de monitorear el clima en la isla. Cuando el capitán le preguntó a David qué había ocurrido con el anterior oficial, David respondió exactamente lo mismo que alguna vez había escuchado. Fue hacia el agua y nunca regresó. Y el nuevo meteorólogo comenzó a pensar que David era ahora Gruner. Pero David no corrigió ese malentendido. No dijo nada. Simplemente caminó hacia el balcón y se quedó allí de pie, en silencio. Porque ahora él tampoco quería abandonar la isla. Exactamente igual que Gruner. Mientras tanto, Aneris vivía feliz junto a su familia. Ya no existía el miedo a alguien como Gruner. Ahora podían vivir libres, tanto en la isla como en el mar. Y así, la historia llega a su final.